Soy Alejandro Bermúdez, director de Así Prensa, y en este caso no ha sido la consulta que alguien me hace como últimamente, la que ha motivado este punto de vista, sino el acontecimiento de el sufrimiento que atraviesa una familia que quiero mucho, que aprendí a querer mucho, una gran familia joven, cristiana, con varios hijos, hijos hermosos, familia de fe, de un gran amor a la iglesia, de un gran servicio generoso a la iglesia y de un gran sentido eclesial que sabe que y conoce las dificultades, las debilidades, los problemas dentro de la iglesia y sin embargo la aman profundamente como su madre. Y sin embargo pasan por una situación particular en la cual el sufrimiento parece inexplicable y que lleva a la pregunta que muchos cristianos se hacen: ¿por qué sufren las personas buenas? En realidad la pregunta es ¿por qué sufre el hombre? ¿No? Pero nos cuestiona por qué sufre la persona buena, porque en última instancia cuando una persona mala sufre uno dice, bueno, está cosechando de su propio fruto, ¿no? Pero no es así, porque Dios no castiga con palos ni con piedras. Los sufrimientos no son castigos. Y la respuesta a esta pregunta fundamental de por qué sufre la persona buena la encontramos no solamente en las enseñanzas del Evangelio, sino resumidas y explicadas en ese hermoso documento del Papa Juan Pablo II que se llama La Salvifici Dolores, sobre el valor salvífico del sufrimiento, y donde él explica cómo este personaje del Antiguo Testamento, que es, como todos sabemos, la quintesencia, digamos así, el símbolo supremo del sufrimiento, Job, de quien el demonio dice a Dios: este te quiere porque es próspero, porque tiene una familia extensa, porque tiene una familia hermosa, porque tiene grandes propiedades, ganado, tiene abundancia, es rico, por eso te ama. Y Dios le dice: no, él me ama porque tiene un corazón justo. Y finalmente deciden ponerlo a prueba, afectando primero sus propiedades, luego las propiedades que le son más queridas, luego las que le son esenciales para la supervivencia, finalmente sus familiares mueren y en última instancia termina con el sufrimiento personal, enfermo, con llagas, con una serie de enfermedades que lo ponen al borde de la muerte. Y sin embargo Job dice: yo sé que mi Redentor vive. Sus amigos le dicen: esto te debe haber pasado porque tú has hecho algo malo, ¿no? Y él dice: no, yo no he hecho nada malo y mi corazón sigue en Yahvé, confiando en él. No entiendo esta prueba, pero la acepto porque confío en Dios. Finalmente, en el libro de Job, Dios interviene, silencia a los amigos que culpaban a Job por los males que le habían pasado y le dicen: Job es un hombre justo. Sin embargo, el Papa Juan Pablo II dice: este libro de Job es un libro incompleto, porque en última instancia no se explica un sufrimiento tan terrible, tan prolongado y tan profundo, simplemente para terminar dándole la razón a Job en su discusión con sus vecinos. No hay proporción. Y en consecuencia dice: Job es un libro que queda incompleto y que solo lo completa aquel a quien Job antecede, Jesucristo, el verdadero hombre sufriente, el que asumió la pasión no solamente con un dolor inmenso que ha sido iconográficamente muy bien expresado en la película La Pasión, por ejemplo, sino en el dolor espiritual que es inimaginable. Yo siempre digo: aquellos que tienen sacerdotes amigos, pregúntenles qué experimentan en la confesión. Los sacerdotes que tienen el deber y el entrenamiento espiritual para nunca hablar de la confesión, por el secreto de la confesión, siempre se van a sentir incómodos, pero yo hago este ejercicio por una razón, porque a veces yo, que no soy sacerdote, como consagrado, tengo que escuchar a algunas personas que recurren a mí para un consejo y que depositan en mí muchos de sus males morales y que me hacen sentirme verdaderamente aplastado por la dureza, la gravedad, el dolor, el horror muchas veces del mal moral. Y pienso: yo solamente escucho a algunas personas, los sacerdotes escuchan a decenas o a centenares en confesión, y Jesús cargó todos los pecados de toda la humanidad, de su época, de hoy
y del futuro hasta su segunda venida en ese solo episodio. Y en consecuencia, el sufrimiento interior de Jesucristo es absolutamente inimaginable, al punto que el sufrimiento físico atroz queda completamente disminuido comparado con el sufrimiento espiritual, al punto que nadie en la humanidad puede decir yo he sufrido más que Jesucristo. Y por eso es que el Papa Juan Pablo II en la Salvifici Doloris nos dice que la cruz de Cristo arroja un rayo de luz sobre el sufrimiento del dolor humano. Lo explica, no lo justifica, porque el dolor no es algo que Dios quiere, es fruto del pecado. Pero la victoria de Jesucristo, como nos explica San Pablo, nos abre la dimensión de la esperanza, de las promesas de Dios y de que las promesas de Dios se van a cumplir. Es decir, de que nosotros vamos a ser redimidos y más aún, de que se va a cumplir la promesa de que vamos a recibir en esta vida, en medio de las persecuciones y de los sufrimientos, el 100%. Y que en consecuencia cualquier persona que sufre en este momento y que no comprende el motivo de su sufrimiento, la razón por la cual ha caído esto sobre él, y piensa, yo soy un buen cristiano, soy una persona que ama a Dios, que sirve a Dios, ¿por qué estoy sufriendo? Bueno, ese sufrimiento se va a revelar, está siendo, aunque no lo comprenda ahora, está siendo una bendición que tiene que ser aceptada a la luz de Jesucristo, a los pies de la cruz y en la esperanza que nos da la resurrección, es decir, la victoria final, saber que se trata de un episodio que Dios no quiere, pero que permite para darnos el 100% que en su momento va a llegar. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Cómo? No lo sabemos. Solamente Dios lo sabe. Y eso es parte del sufrimiento. Si a nosotros nos dijeran, oye, como apostábamos de niños, te apuesto a que puedo contener la respiración tanto tiempo, o que puedo soportar metido en el agua fría tanto tiempo, ¿no? O que puedo soportar con el sol quemándome la nuca tanto tiempo, esas apuestas tontas que hacíamos de niño. Sabíamos que tenía un final, poníamos un tiempo determinado, pero el sufrimiento maduro, el auténtico, no tiene un límite. Y ese es justamente lo que nos sorprende y lo que nos cuestiona y lo que nos interpela. Pero ese es el sufrimiento que tenemos que aceptar tal cual, así como ha venido, así como se expresa. Y por eso es que es tan importante que nosotros comprendamos que el misterio del amor de Dios supera, trasciende todas esas dimensiones del sufrimiento personal y nos abre un horizonte de esperanza incomparables. Que tengas un buen día.